Hola a todos, yo soy Ángel Arbonés y el vídeo de hoy vamos a hablar de la libertad de expresión. Más en concreto, ¿es la libertad de expresión un derecho a molestar? ¿O es la libertad de expresión un derecho a decir lo políticamente correcto? ¿Es la libertad de expresión un derecho para meter el dedo en la llaga y decir lo que a la mayoría de la población incomodaría? ¿O es la libertad de expresión el derecho de gustarle a todo el mundo? Pues vamos a hablar de eso. También vamos a hablar de la comparación entre la libertad de expresión y el derecho a la información. Dos derechos reconocidos en el artículo 20 de la Constitución Española. Y también vamos a hablar finalmente sobre los límites de la libertad de expresión. ¿Puedo decir lo que yo quiera en España? ¿Puedo decir absolutamente todo? ¿O hay algunos límites y ciertas cosas que no me ampara este derecho fundamental? Pues bien, la libertad de expresión, como he dicho antes, es un derecho fundamental. Es un derecho fundamental y esto significa que es un derecho que, si bien gozamos todos de ellos, gozamos todos de la libertad de expresión y de los otros derechos fundamentales, del artículo 14 al 29 de la Constitución, si bien todos gozamos de ellos, no están pensados para todos, o sea, en el sentido de que los derechos fundamentales son derechos que están pensados o dirigidos hacia las minorías. Los derechos fundamentales protegen a las minorías. ¿Por qué? Porque las mayorías, si bien también gozan evidentemente de estos derechos fundamentales y también les protegen, las mayorías se protegen por sí mismas, las mayorías se protegen solas. En una democracia, sobre todo, las mayorías, como bien he dicho, se protegen solas, porque es, digamos, el conjunto de la sociedad, es, digamos, los que hacen las normas sociales que imperan. Entonces, la libertad de expresión es este derecho fundamental que ampara o protege a la gente que dice eso que está en contra de lo que la mayoría de las personas piensan. Es el derecho que protege a las personas que dicen lo políticamente incorrecto, las personas que meten el dedo en la llaga, digamos. Entonces, la libertad de expresión no es un derecho que existe para decir lo que es obvio o lo que es evidente. La libertad de expresión es un derecho hecho para, digamos, incomodar. Es ese derecho a molestar a los demás. Por ejemplo, una persona no necesita libertad de expresión para, digamos, en Francia, un francés no necesitaría libertad de expresión para decir, pues a mí me encantan las baguettes y los croissants, pienso que están súper buenos. Eso no lo necesita porque evidentemente la mayoría de la sociedad piensa igual que él. En cambio, una persona en Francia necesitaría libertad de expresión, ejemplo un poco gracioso, para decir, pues a mí las baguettes no me gustan nada y los croissants tampoco. Entonces, esta persona necesitaría la libertad de expresión para poder afirmar afirmaciones así, para poder decir estas cosas, para poder decir lo que está en contra de lo que piensa la mayoría de la gente. Evidentemente puedes decir que te encantan, pero esto no es para lo que está pensado el derecho de la libertad de expresión. Las mayorías y las minorías, hay diferencias. Evidentemente las mayorías no necesitan protección, si bien también la tienen, evidentemente, no la llegan a necesitar tanto como las minorías. Las minorías sí que necesitan la protección de estos derechos fundamentales y ahí es donde cobra sentido este derecho. Voy a poner otro ejemplo práctico de laboratorio. Una persona, digamos un hombre blanco heterosexual en Rusia que vota a Vladimir Putin, no necesita libertad de expresión para decir que le encanta cómo está funcionando el país. En cambio, una persona homosexual en Rusia probablemente sí que va a necesitar del derecho de la libertad de expresión para poder afirmar que en Rusia deberían haber más derechos para las personas homosexuales, ¿no? Esa persona sí que necesitaría gozar del derecho a la libertad de expresión para poder decir eso. Luego da para otro vídeo, pero podríamos ver si en dictaduras pueden haber derechos fundamentales, aunque, bueno, ya os adelanto que no, pero es un tema muy interesante que da para otro vídeo. Pensar como piensa la mayoría no requiere especial protección porque es evidente. Pero pensar en contra de la mayoría es cuando tú necesitas protección y es cuando el derecho debe actuar. Entonces, la libertad de expresión, digamos, es el escudo a la persona que quiere meter el dedo en la llaga, a la persona que quiere decir un comentario molesto, ¿no? Por ejemplo, yo no necesito derecho a la libertad de expresión para decir me encanta cómo funciona el presidente del gobierno. Yo necesito libertad de expresión para decir me parece que el presidente del gobierno es una mala persona o me parece que el presidente del gobierno no es de fiar. Yendo más allá y conectando con el ejemplo que he dado, aquí hay diferencias las diferencias del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información. ¿En qué sentido hay diferencias? Hay diferencias en tanto de que la libertad de expresión está hecha o es un derecho que ampara opiniones, ampara juicios de valor,
Ahora, valoraciones subjetivas, básicamente lo que tú piensas, lo que tú opinas. Valoraciones subjetivas. Y no exige que lo que tú digas sea verdad, porque evidentemente es tu opinión. Por otro lado, el derecho a la información es un derecho diferente, porque es un derecho que se tiene que basar en hechos. Básicamente yo no puedo acusar a alguien, no puedo decir un hecho objetivo, no puedo decir tal persona es un ladrón, por ejemplo, si yo no le he visto robar o no tengo, digamos, algo, una base fáctica, no digamos algo, una sentencia condenatoria, no tengo nada que me pueda apoyar esta afirmación que yo digo de que tal persona, digamos, es un ladrón, ¿no? Entonces necesitaría hacer la diligencia, ¿no? De decir, vale, voy a investigar a ver si realmente es un ladrón, no lo es, y cuando tenga, digamos, pruebas o pueda, digamos, tenga algo que pueda afirmarlo, lo diría, ¿no? Un ejemplo práctico mucho más fácil para entender las diferenciaciones. Yo puedo decir, el presidente del gobierno, como hemos dicho antes, me parece una mala persona. Yo puedo pensar eso. O puedo pensar, el presidente del gobierno me parece que no es de fiar porque han salido X situaciones de su círculo cercano. Esto es mi opinión. Pero por otro lado, yo no puedo decir el presidente del gobierno ha cometido un delito. Yo no puedo decir eso porque esto es una afirmación de un hecho. Y a no ser que se condene al presidente del gobierno, yo no podría decir eso. Porque es una afirmación fáctica y yo no sé si el alcalde de mi pueblo o quien sea ha cometido un delito, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información. Y ahora vamos a hablar de otra cosa. Y es, ¿dónde acaba la protección? ¿Dónde acaba mi protección al derecho de la libertad de expresión? ¿Hasta qué punto yo puedo decir cosas? Yo puedo decir cosas hasta el punto donde incite al odio, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo decir, pues a mí el club de fútbol de la Almería no me gusta nada. Y su afición tampoco. Pero yo, en cambio, tampoco podría ir ahora y decir, pues hay que abofetear a todos los de la afición de la Almería, ¿no? Yo no podría decir eso como ejemplo práctico, evidentemente no digo eso y no pienso eso, pero si esa afirmación incitara al odio, evidentemente no emparía la libertad de expresión. Digamos, yo no puedo deshumanizar colectivos, ¿no? Yo no puedo decir, las personas de Cataluña, los catalanes, no me parecen personas. Yo no podría decir eso, ¿no? Porque estaría deshumanizándolos. Probablemente el derecho de la libertad de expresión aquí no me ampararía. O no podría humillar a las minorías ni atacarles la dignidad. En el sentido de que yo ahora mismo no podría negar el holocausto. No podría decir, pues a mí el holocausto me parece que no sucedió. Yo no podría decir eso y no ampararía la libertad de expresión, por lo menos en España. Entonces, opinar no es excluir, como pongo en la diapositiva. Criticar tampoco es deshumanizar, ¿no? Entonces, el discurso de odio no es una opinión ni es una crítica, ¿no? Es, digamos, usar la palabra como un arma y eso no nos lo ampara el derecho a la libertad de expresión. Por ejemplo, otro ejemplo, yo no podría ahora mismo ponerme y decir, las personas de tal raza me parece que no son personas y que habría que hacerles tal cosa. Pues eso evidentemente no me lo ampararía la libertad de expresión en España. ¿Por qué? Porque también hay que proteger a las minorías y la libertad de expresión no ampara el acoso, evidentemente, y el odio hacia las minorías. Esto no haría falta decirlo. En Estados Unidos, la libertad de expresión se entiende en un sentido mucho más amplio de cómo lo entendemos en España o en Europa, ¿no? Es una constitución diferente, la constitución estadounidense, y puede ser que sí que tengan un poco más de libertad o se entienda la libertad de expresión, digamos, en un sentido más amplio. En el sentido de que probablemente tendría más consecuencias una persona que negara el holocausto en España que una persona que hiciera lo mismo en Estados Unidos. Probablemente. Así que sí, evidentemente hay consecuencias jurídicas. Volvemos a poner el ejemplo de negar el holocausto, que ahora está muy de moda y mucha gente lo hace. Si ahora mismo yo negara el holocausto, probablemente tendría consecuencias penales, tendría consecuencias civiles. O si yo dijera, pues a mí me parece que la comunidad, no sé, hago un comentario, imaginaos, en contra de la comunidad judía, ¿no? O en contra del holocausto, digamos, o sea, en contra de, o sea, negando el holocausto, quiero decir, ¿no? Entonces, me tendría que demandar, digamos, para llevarme ante la justicia, me tendría que demandar una víctima del holocausto, me tendría que demandar todo el pueblo judío, o en cambio, me podría demandar una mujer judía de 25 años, digamos, se podría llevar a los tribunales, se podría denunciar por lo penal o demandar por lo civil. Pues bien, si tú formas parte de esa minoría, tienes legitimación activa para, digamos, llevar ante la justicia a tal persona que ha, digamos, hecho tales cosas, ¿no? Entonces, no hace falta ser toda la comunidad, basta con formar parte de ella. Vale, pues el derecho a la libertad de expresión
evidentemente, es el derecho a molestar, ¿no? Y hay que diferenciarlo con el derecho a la información y, evidentemente, no se puede decir todo, ¿no? Entonces, entender los límites del derecho no los debilita, ¿no? He puesto la frase, los hace funcionar. Y eso está muy bien. Así que, bien. Vale, si os ha gustado este vídeo, os agradecería un buen like y una suscripción. Un saludo.